tardes, bienvenidos a esta, próxima clase de este curso, ¿no? De medio interno y equilibrio ácido-base. Así que hoy nos va a tocar ver hiponatremia, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente, Giancarlo. Muy bien. Bueno, ustedes sabrán o saben de que desde el punto de vista cómo la sal está en nuestro organismo, cómo ingresa. Bueno, en los países industrializados ingresa por la sal de mesa o directamente en la confección de los alimentos, ¿no? Alimentos que ya vienen con un tenor de sodio y otros en su elaboración también se agregan sal. Entonces, más o menos un promedio es día de unos 100 a 250 mil equivalentes, o llevado a los 2,3 a los 5 gramos de sodio, o en la formación que viene la sal, que es de 6 a 15 gramos de cloruro de sodio. La siguiente. Bueno, como ya lo había dicho años atrás Valeria Massa, ¿no? Cuando estaba promovida por Villavicencio, y también el doctor Marcelo Vicente, que había referido él como auspiciante de la Sociedad de Nefrología de España, nuestro cuerpo está en gran porcentaje contenido en agua. En el varón es de el 60% es agua, en la mujer un porcentaje 10% menos, y esa agua se divide en el líquido intracelular, que son las 2/3 partes, un 40%, el líquido intracelular, y el líquido extracelular, el 20%, que a su vez se divide en el agua plasmática, en el 4%, y el agua intersticio en 16%. Y el sodio, digamos, va a tener mayor concentración tanto en el intersticio como en el plasma. La siguiente. ¿Esto por qué se habíamos hablado del agua? Bueno, porque de alguna manera una solución está formada por un solvente, que sería el agua, y un soluto, que serían sales, ¿no? Y dentro de eso, bueno, estamos hablando acá del sodio. Y bueno, nuestro organismo tiene contenido de sodio 50 mililitros por kilo de peso, hay poca concentración de sal dentro de la célula, y en los otros dos compartimentos, el intravascular y el intersticio, digamos, va fluctuando, yendo por mecanismos más que nada activos, más que pasivos, entre 135 a 145 miliequivalentes por litro. Dentro del componente intravascular tenemos la presión oncótica, que van a ser las proteínas que van a ejercer la fuerza para que, si hay menos concentración de las proteínas, como la albúmina, ese líquido no se vaya de ese espacio. Y en el intersticio va a favorecer principalmente la presión hidrostática, el agua, y eso va a favorecer, cuando hay un déficit de uno de los componentes, bueno, el sodio por mecanismos activos se va moviendo al otro componente para equilibrarlo. La siguiente. Bueno, el sodio se reabsorbe por distintos mecanismos en las partes de la nefrona, ¿no? Dijimos que el ingreso va a ser oral del sodio, pero la mayor, digamos, pérdida o la parte de excreción va a ser a nivel renal. ¿Se puede perder sodio por otros lados? Sí, se puede perder por el pulmón, se puede perder a través de la transpiración, de la perspiración, ¿eh? En forma de intestino, por diarreas, por fístulas y demás, pero la mayor, digamos, el mecanismo fisiológico para la excreción del sodio va a ser a través del riñón. Se filtra en la nefrona, ¿no? Y después vamos a ver ahí en el tubo, digamos, dentro de la nefrona, un porcentaje en el tubo contorneado proximal, un 16% asociado digamos, a transporte con bicarbonato, otro por una bomba activa en 65, un 70%, el tubo contorneado proximal, ya la parte más distal del mismo. Después vemos que en el asa de Henle ingresa, se reabsorbe agua. También vemos que también por mecanismos ya entrando en el tubo, el asa gruesa de Henle, el sodio va a estar asociado al potasio por una bomba que también comparte dos moléculas de cloro, en un 25%. En el tubo contorneado distal también se reabsorbe junto a una bomba de cloro en un 5%. Y el nivel del tubo, digamos, previamente al tubo del colector, por la acción de la aldosterona, estimula para que se abran canales y se incorpore sodio en un 1 o un 2%. Y por último, para formación de la orina, el agua, si va involucrada, se va a hacer reabsorber por la acción de la hormona antidiurética.
por lo tanto, en las orinas se va a excretar entre 1 miliequivalente por litro a 500 miliequivalentes por día, aproximadamente, ¿no? En condiciones normales. Esto para hablar, en líneas generales, del punto de vista de cómo ingresa el sodio y cómo se excreta. También hay concentraciones de sodio, ¿no? Aparte de los compartimentos que hablamos, en lugares, digamos, fijos de líquido, en los cuales hay muy poco o nulo intercambio, que uno van a ser los líquidos de las articulaciones, ¿eh? Y en la sinovia principalmente, y después algo en derrame pleural, perdón, entre intrapleural y demás, va a haber contenido de sodio, que es muy poco el intercambio. La siguiente. La siguiente, Giancarlo. Bueno, y del punto de vista, dijimos entonces que el agua y el sodio van a ser los principales mecanismos reguladores a nivel, digamos, del organismo. Por ejemplo, el sodio, ¿qué va a regular? Regula el volumen extracelular. ¿Qué es lo que va a detectar? El volumen circulante eficaz. ¿Qué usa como detectores? Bueno, los cambios en el volumen circulante eficaz, que van a haber receptores que van a estar en el seno carotídeo, en el seno auricular, en la arteriola aferente de la nefrona, y los efectores van a ser la modificación de la excreción renal de sodio a través del filtrado glomerular, la acción del sistema nervioso simpático, la acción del sistema renina-angiotensina-aldosterona, también por la de prostaglandinas, péptidos natriuréticos y la hormona antidiurética. La siguiente. Entonces, el volumen circulante efectivo va a depender del volumen vascular, la presión sanguínea y el gasto cardíaco. Y la regulación de estas tres situaciones van a asegurar que la perfusión tisular sea adecuada. Una alteración en el volumen vascular, la caída de la presión sanguínea, la caída del gasto cardíaco, eso va a generar que la perfusión no sea buena, llevando a estados de insuficiencia, que va a ser desde el punto de vista que va a llevar, por la insuficiencia, a la necrosis tisular y eventualmente muerte, ¿no? Y también por otro lado, los cambios, ¿no?, en este volumen circulante efectivo también van a producir la excreción renal del cloruro de sodio. La siguiente, a través renal. La siguiente. Y bueno, ¿cuáles son los sistemas de sensores de volumen y de sodio? Bueno, hay un circuito cardiopulmonar de baja presión, que a través de las aurículas, el péptido natriurético atrial, y también con acción en los pulmones, y un circuito arterial de alta presión, que va a estar dado por en los senos carotídeos, va a haber receptores, en el arco del callado aórtico, y a nivel de la arteria aferente de la nefrona. La siguiente. Y también va a haber sistemas de sensores de volumen y de sodio actuando a través del sistema nervioso central y a través del hígado. Siguiente. Entonces, en este circuito de alta presión, como habíamos mencionado más atrás, estos receptores están en la pared del arco aórtico, en el seno carotídeo y la arteriola aferente de los nefrones. Van a llegar sus aferencias hacia el tallo cerebral, que a través del glosofaringeo y el décimo par van a actuar estimulando la actividad simpática y la activación de la secreción de la arginina vasopresina, o antidiurética. Y también va a haber una, digamos, acción sobre el aparato justaglomerular para generar el aumento de la renina-angiotensina-aldosterona. La siguiente. En el circuito de baja presión, en la aurícula, ventrículo derecho, vasos pulmonares grandes, vamos a tener la acción del péptido natriurético atrial y el péptido natriurético cerebral, que van a actuar sobre el riñón, aumentando la excreción de cloruro de sodio. También estos receptores van a actuar sobre el tallo cerebral, que nuevamente a través del glosofaringeo y el décimo par, van a generar un mayor aumento de la actividad simpática y aumento de la secreción de la antidiurética. Y este sistema va a responder a distensión por el llenado, ¿no? La siguiente. Muy bien. A nivel del sistema nervioso central, los sensores del sodio en el sistema nervioso central van a estar localizados en el hipotálamo. Y a través de sus fibras eferentes,
va a generar aumento o disminución de la actividad simpática. Responde a concentración de sodio en las arterias carótidas y también el líquido cefalorraquídeo, y también va a actuar a través del péptido natriurético y la angiotensina 2, generando también en el riñón aumento o disminución de la excreción del cloruro de sodio. Siguiente. Bueno, a nivel hepático, por sensores que se encuentran en el hígado, también a través del tallo cerebral por el glosofaringeo y el décimo par, genera aumento de la actividad simpática, aumento de la antidiurética, y eso también va a llevar a que actúe sobre el riñón, aumentando la excreción de cloruro de sodio. Y estos sensores hepáticos van a responder principalmente a un aumento de la presión de la concentración de sodio en la regulación. La siguiente. Y bueno, y este es un cuadro, digamos, de integración, ¿no? De cómo estos los diversos órganos, corazón, cerebro, frente a la expansión de volumen, cómo realizan su actividad a través de estos cuadros mediados por hormonas, y a su vez esos receptores de diferentes órganos, como también mencionamos el pulmón, la glándula adrenal, produciendo, digamos, frente a la expansión de volumen. La siguiente. Y en este otro cuadro también de integración, cómo los órganos, a través de sus aferencias por acción de los receptores, generan contracción de volumen, ¿no? La siguiente. Entonces, viendo entonces de esta manera cómo está dentro del organismo el sodio, en qué compartimento se encuentra, y cómo es la fisiología del mismo, es decir, cómo ingresa y cómo se excreta, y cuáles son los órganos y efectores que realizan la modulación, la excreción del mismo, vamos a hablar del tema desde el punto de vista que es la hiponatremia. Y bueno, hiponatremia es la disminución de 135 miliequivalentes por litro de sodio en plasma, ¿no? Y es una entidad clínica, es una situación clínica, esta de la hiponatremia frecuente en los pacientes internados, sí. 2/3 de los pacientes que se encuentran internados van a desarrollar un cuadro de hiponatremia durante su internación hospitalaria. Es algo que muchas veces vemos con mayor o menor cuantía, y que pasa y que a veces no se toma desde el punto de vista de consideración de cómo debemos tratar esta situación clínica, ¿no? Los adultos van a tener una incidencia en el 1% con una prevalencia del 2,5%, y más los adultos mayores, mucho más. Y por suerte en los niños es menor la presencia del curso de hiponatremia. Siguiente. Entonces, en los geriátricos, en la mitad de la población que reside en geriátricos, un 18% al menos va a presentar un cuadro de hiponatremia en el lapso del año, ¿no? Es decir, que es una patología que generalmente un paciente que venga destinada por diferentes causas, ¿no? Quizás lo más avanzado, deterioro sensorio, deshidratación o sobrecarga y demás, seguramente esos pacientes van a venir cursando con algún tipo de hiponatremia. Siguiente. Bueno, por ahí se produce la hiponatremia y más que nada ganancia de agua libre. Esta ganancia de agua libre es por una ganancia excesiva o porque hay una dificultad para excretar esta agua libre. Entonces, de alguna manera ya nos vamos viendo por algunos casos clínicos por qué este paciente está cursando con hiponatremia. Y el tratamiento seguramente va a diferir, ¿no? No habrá que ponerle más sodio. Ahora después lo vamos viviendo con el desarrollo de los diferentes casos. Siguiente. Bueno, el pronóstico de la hiponatremia es bastante grave, ¿no? Y más cuando es acentuada. La tasa de mortalidad en los pacientes con hiponatremia fue 60 veces superior a un paciente que no tenga disminución del sodio. La causa principal es la liberación no osmótica de vasopresina y el estrés severo, como ser en pacientes postquirúrgicos o cirugías desde el punto de vista grandes, ¿no? Genera liberación no osmótica de vasopresina. La siguiente. Y bueno, y acá vamos a ver esta situación. Por ejemplo, llega un adulto mayor de 79 años que consulta por esos síntomas, ¿no? Disnea, clase funcional 4, edemas con gotas de miembros inferiores,
tiene antecedentes de ser cardiópata, está medicado a la antigua, ¿no? Con dioxina, tenolol, enalapril, furosemida, aspirina, midazolam, atorvastatina, metformina, diabético insulino requiriente. Como ingresa hipertenso, la frecuencia cardíaca no está aumentada, saturando ahí al límite aire-ambiente, no está febril y con deterioro del sensorio, por su escala de Glasgow de 10 en 15. Al examen tiene rales crepitantes en ambos campos, ruidos cardíacos alejados, un tercer ruido, y los silencios están ocupados por estos ruidos respiratorios. Si le hace un laboratorio, tiene una hemoglobina de 11, 12.000 blancos, una ProBNP elevada, una troponina negativa y un sodio de 122. Y van a ver ese electro que se saca, que no es regular, seguramente tiene una fibrilación auricular, y tiene el antecedente, bueno, que por ende está tratado con amiodarona, ¿no? Se le saca esa plaquita, y la plaquita lo que se ve es un corazoncito grande, ¿no? Y con aumento de la trama vascular. Este paciente seguramente está con insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Y tiene un sodio de 122. ¿Qué haremos? ¿Le corregiremos el sodio? La siguiente. Bueno, este otro señor, 63 años, como lo ven ahí, tiene sobrepeso bastante, tabaquista, alcohol, hipertenso, de buen comer, y consulta por dolor de pecho, y está hipertenso, ¿no? No está taquicárdico, tiene 165 de glucemia, la hemoglobina está bien, los glóbulos blancos ligeramente aumentados, una troponina negativa, pero BNP también sin particularidades. Vino con dolor de pecho, entonces se le puso unidad de dolor precordial. Se volvieron a repetir las enzimas, se le repitió el laboratorio, el electrocardiograma, que no tiene ninguna manifestación de injuria aguda, y le llamó la atención al médico de guardia que tenía sodio de 124. Bueno, entonces, con esos antecedentes todo, le pido un perfil lipídico. Va a ser muy difícil en nuestras guardias, ¿no?, poder contar con esto, así, para pedirlo por guardia. Entonces, tiene triglicéridos de 900, colesterol de 250, la LDL está aumentada, el HDL bajo, es decir, que tiene riesgo de factor cardiovascular, ácido úrico levemente aumentado, 124 de sodio. Este paciente tendrá indicación también de administrarle sodio. ¿Y bajo qué plan? La siguiente. Bueno, acá tenemos este gordito, que tiene 58 años, tiene antecedentes de una hepatitis B posttransfusional, un cuadro de cirrosis hepática en estudio, y viene el motivo de consulta es porque viene con melena y un síndrome ascítico hematoso. 120-80, con una frecuencia cardíaca de 120, su escala de Glasgow de 3 en 15, palidez, edema, incurvitación yugular, y un sodio de 124. Como ven, tiene una plaquita de tórax, esa placa de tórax, ahí se ve derrame pleural, ¿no?, en ambos campos pulmonares. Se le hace una ecografía que vemos la presencia de líquido, ¿no?, líquido ascítico, ¿no?, entre el diafragma, bueno, no puedo señalárselo, pero bueno, el diafragma por arriba, la banda negra es ascitis, ¿no?, tenemos el hígado y por debajo hay el riñón. 124 de sodio. Un paciente que desde el punto de vista de su sensorio no está mal, sus signos vitales tampoco, pero bueno, tiene este cuadro de síndrome ascítico hematoso. Seguramente ese sodio estará diluido en todo ese líquido que está. ¿Será para corregir? ¿Será una hiponatremia verdadera? ¿Una pseudo hiponatremia? Siguiente. Bueno, este hombre de 54 años, tabaquista pesado, tiene sobrepeso, motivo de consulta, tos, expectoración mucosanguinolenta, refiere asténicos con disminución del peso, en el último tiempo dice que bajó considerablemente. Está ahí ligeramente, bueno, la sistólica un poco elevada, la frecuencia cardíaca no está alterada, está febril, la escala de Glasgow 14 en 15, un hematocrito de 50, glucemia 125 y un sodio de 128. Saca una placa de tórax
y se ve esa imagen ahí redonda, ¿no? No se ve cavitada, de bordes regulares y demás, todo, que está presente ahí, y él hace referencia, ¿no? Que viene con tos, bueno, febril y demás, ¿será una neumonía o algo quizás por detrás de esa neumonía, ¿no? Y un sodio de 128. Ese sodio, si está diluido, ¿dónde estará? ¿Y cómo lo corregiremos, no? La siguiente. Esta es una mujer adulta que tiene antecedentes de hito de repetición, herpes genital, VIH negativo, y el motivo de consulta por otra nueva ITU. Está ligeramente hipotensa, ligeramente taquicárdica, febril, con una escala de Glasgow de 14 en 15. El laboratorio, como ven, por datos positivos ahí que se ve, 16.000 blancos con neutrófilo 85%, una creatinina de 2, con una urea de 82, estaría con algún cuadro de disfunción o estará deshidratada. Tiene un sedimento patológico con un débito de orina a 1,5 litros en 6 horas. Esos gases, que como ven los gases está con una acidosis metabólica, después con los ejercicios que dio el doctor Marcelo, ahí pueden sacar si habrá concordancia, si se da lo esperado o no, la respuesta, si esto es agudo o crónico, ¿no? Saturando 96% de aire ambiente. Y tiene un sodio de 130. Ahí abajo vamos a ver 2 ecografías, que la que está así de frente a la izquierda, lo que se ve es una rarefacción de la grasa hiperirrenal. La segunda ecografía, bueno, como es en blanco y negro, esa se hizo con Doppler, y que tiene intensa señal Doppler esa área, ¿no? Puedo pensar en una pielonefritis, ¿no? Por eso un cuadro con antecedente de hito y demás, pero bueno, tiene 130 de sodio. ¿Está perdiendo? Sí. Debemos, ¿dónde está ese sodio que está perdiendo? ¿Capaz estará en la orina? ¿Cómo se corregirá? La siguiente. Bueno, no sé si hasta acá les parece bien, porque yo estoy presentando así casos clínicos, ¿no? Que dan a la idea de pensar, y después vamos a ver el algoritmo de cómo se desarrolla la hiponatremia. Para después mandar como ejercicios estos casos clínicos desde el punto de vista de clasificar qué tipo de hiponatremia es, si es verdadero o no, y las características de qué tipo es, si con el LEC normal aumentado o no, y la otra es cuál eventualmente uno indicaría por tratamiento, ¿no? ¿Les parece bien? Bueno, ese silencio lo considero que sí. Sigamos. Entonces esta mujer de 75 años tiene antecedentes de constipación, hipertensa, laxante, diabética tipo 2, consulta por un cuadro de diarreas, de evolución, deterioro del sensorio, 11 en 15, los signos vitales ligeramente hipotensa, frecuencia cardíaca 75 por minuto. El laboratorio, una hemoglobina 9,8, está ligeramente anémica, anémica está, 17.500 blancos, glucemia de 220, sodio de 118. Y tiene ahí, como ven, una gasometría que habla que está con una alcalosis metabólica. Placa de tórax, niveles hidroaéreos, varios. ¿Estará obstruida esta mujer? ¿Y qué hacemos con ese sodio de 118? ¿Dónde estará? ¿Hay que corregirlo rápidamente? Veremos. La siguiente, por favor, Giancarlo. Bueno, este es un joven que iba en la motoneta, en la ciambreta, se descuida, colisión, sin casco como ven, traumatismo a nivel cráneoencefálico, ¿no? A nivel de región frontal. Al ingreso ingresa con una escala de Glasgow de 2 en 15, desarrolla convulsiones de tipo tónico-clónicas, 140-95, 110 de frecuencia cardíaca, en asistencia ventilatoria mecánica, se lo pone después, ¿no? Volumen control ventilation, se va analgesiado. El laboratorio de entrada, hematocrito de 40, 12.000 blancos, plaqueta 235.000, un RIN de 1.0, sodio 138. Esa tomografía, que ven lesiones de contusiones cerebrales bifrontales, ¿no? Edema cerebral y demás,
se hace la consulta con neurocirugía, que hace referencia de colocar eventualmente un catéter de PIC para medir la presión intracraneana y ver su evolución, ¿no? Al otro día, dentro de lo que es las condiciones laboratorias, desarrolla 117 de sodio. ¿Qué pasó acá? Si 138 yo lo tenía bien y ahora tengo 117. ¿Qué pasó? Bueno, lo veremos después, cómo se corrige esto. La siguiente. Bueno, mujer de 39 años, 38 semanas de gestación, motivo de consulta cefalea, deterioro del sensorio, hipertensa, edemas, proteinuria, una escala de Glasgow de 2 en 15, tiene un deterioro por ende del sensorio, ¿no? Un laboratorio de una hemoglobina de 10, 11.700 blancos, sodio de 115. Sodio de 115. En una paciente que aparentemente está con estos trastornos, estará con una preeclampsia, ¿no? Si tuviera convulsiones, ya estaría en eclampsia. ¿Y del tratamiento qué sería? ¿Corregir su estado hemodinámico? ¿Corregir su anemia? ¿Corregir el sodio? ¿O hacer una cesárea? ¿Cuáles serán las prioridades, no? La siguiente. Bueno, un paciente con característica de haber estado en el hospital Borda, ¿no? Que tiene esa manía de tomar mucha agua. Mucha agua. Habitualmente toma mucha agua. El motivo de ingreso es un cuadro, un síndrome confusional, con los signos vitales sin alteraciones, un laboratorio, una hemoglobina de 11, 11.500 blancos y un sodio de 125. Y el paciente, clínica aparte de su locura, digamos, está en un síndrome confusional, ¿no? No está en coma y demás para decir, bueno, voy a asegurar la vía aérea. ¿Cómo se corregirá este trastorno, no? Y yo creo que no tome más agua. La siguiente. Ya vamos a terminar con los casos, ¿eh? No se impacienten. Abuelita, 74 años, 3 meses y 11 días. Antecedentes: hipertensa, diabética, no insulino requiriente. El motivo de ingreso: deterioro del sensorio. Los signos vitales: 140-50, frecuencia cardíaca 110, satura 94, temperatura 37,2. Se hace el laboratorio, como ven ahí, anémica, ligeramente leucocitosis, pero tiene una glucemia de 680 miligramos por ciento, no cetonemia y un sodio de 120. A la pelotita. Tendré que corregir rápidamente el sodio de esa abuela porque está muy bajo, ¿no? Y el deterioro del sensorio, y más en un abuelito, lo tengo que llevar a corregir. Le saco una plaquita de tórax, la plaquita no dice nada. Y la placa de encéfalo, por el deterioro del sensorio, le sacan y tampoco dice nada. Atrofia ahí a nivel, más que nada, bifrontal, pero nada más. Una placa y tomografía de cerebro normal. La siguiente. Siguiente, Giancarlo. Y bueno, ahí terminamos con los cuadros, y del punto de vista, ahí tenemos que ver. La hiponatremia nosotros decimos que es un sodio menos de 135 miliequivalentes por litro. Tomamos como sodio normal entre 138, 140, 142. ¿Qué es lo que debemos ver en esta situación? ¿Cuál es la osmolaridad? ¿No? ¿Cuál es la osmolaridad del paciente? Y luego definir el valor del estado del volumen y el líquido extracelular. Entonces, si la osmolaridad está elevada, ¿no? Es decir, por arriba de 290 miliosmoles por kilo, va a ser por causa de la hiperglucemia y el manitol, ¿no? Que desde el punto de vista va a ser como una especie de una pseudohiponatremia. Si yo tengo una osmolaridad normal, va a ser por los casos de hiperproteinemia o hiperlipidemia, ¿no? Recuerden el caso del paciente el gordito, que había consultado por dolor de pecho, y después tenía el sodio bajo, y le hacen un proteinograma, y bueno, le piden grasas, triglicéridos y demás, y está todo alterado.
Y después el caso, tenemos, si está con baja osmolaridad, que ahí tenemos un cuadro de hiponatremia hipotónica, ¿no? En la cual arriba teníamos, la normal es la isotónica, la elevada es la hipertónica. Y la que tenemos que dar desde el punto de vista de importancia clínica va a ser la hipotónica, o que tenga una baja osmolaridad, menos de 280 milimoles por kilo. Bueno, de ahí vamos a determinar el estado de líquido extracelular, si el paciente está muy sobrecargado de líquidos, o si está desde el punto de vista deshidratado. O si al examen clínico yo veo que el paciente no está ni deshidratado ni sobrecargado. En el caso de que el paciente yo lo veo que está eubolémico, que no lo veo ni deshidratado ni sobrecargado, debemos valorar la osmolaridad urinaria. Si esta osmolaridad urinaria es mayor de 100 milimoles por kilos, debemos valorar el sodio urinario. Y dentro de este sodio urinario, si es mayor de 20 miliequivalentes por litro, bueno, la causa va a ser por deficiencia de glucocorticoides, hipotiroidismo, estrés. Dentro de estrés puede ser también el estrés postquirúrgico, ¿no?, de las grandes cirugías, y el síndrome inadecuado de la hormona antidiurética, que lo puede dar muchas cosas a esto. Si valoramos el LEC, si el LEC es bajo, va a haber signos de depresión de volumen, ahí tenemos que valorar el sodio urinario. Entonces, si el sodio urinario es mayor de 1000 equivalentes por litro, va a ser a causas de pérdidas renales, como ser una nefropatía perdedora de sal, deficiencia de mineralocorticoides, diuresis osmótica, el hecho de utilizar diuréticos, y el síndrome perdedor de sal cerebral. Es un síndrome que muchos dicen que es parecido o casi nada parecido al CIHAD, y lo vamos a ver asociado a hemorragia subaracnoidea, neurocirugía, traumatismo encefalocraneano. Si ese sodio urinario es menos de 20 miliequivalentes por litro, las pérdidas van a ser extrarrenales. Entonces, lo vamos a ver en los cuadros de diarrea, vómitos, tercer espacio en caso de pancreatitis, en peritonitis, en pacientes quemados. Y el otro cuadro es, si yo tengo el LEC elevado, que lo voy a presumir por la presencia de edemas, como estos cuadros acíticos edematosos, el paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, tenemos que valorar el sodio urinario. Entonces, si el sodio urinario es menor a 20 miliequivalentes por litro, quiere decir que no se pierde por la orina. Entonces, ¿dónde lo vamos a ver? En la cirrosis, en insuficiencia cardíaca congestiva, en el síndrome nefrótico. Y si ese sodio urinario es mayor de 20 miliequivalentes por litro, significa que pierde por el pichín. Entonces lo vamos a ver más que nada en la insuficiencia renal, ¿no? Si uno memoriza este cuadro, ¿no?, lo memoriza y se presentan estos cuadros clínicos que yo les referí, ya uno puede directamente clasificarlo en dónde va a estar el punto de vista de la situación, ¿no? Y después vamos a ver del punto de vista, hay que darle sodio, y si hay que darle de golpe, o mucha cantidad irregulado, o no hay que darle, restringir, o solamente sacar agua, porque el paciente está, digamos, ese sodio está diluido en ese gran volumen de agua que tiene. La siguiente. Bueno, causas habituales de hiponatremia. Bueno, este cuadro vendría a ser representado así en forma lineal del cuadro de lo que les había hablado, ¿no? Se agregan algunas otras patologías, sí, que no estaban en el cuadro anterior, como la hiponatremia hiposmolar, en la polidipsia psicógena, por ejemplo, el paciente que tomaba mucho líquido, y en alguna otra patología que no aparece allá, que puede ser el hipotiroidismo, o una alteración del osmoreceptor, el reset homostat, que puede darse en el embarazo y en los pacientes ancianos, ¿no? Y un cuadro clínico que se habla mucho, que son los corredores de maratón, o la gente que hace triatlón y demás, ¿no?, que hace cuadros de hiponatremia por excesiva hidratación. La siguiente. Bueno, esto es sacado del New England Journal Medicine desde el año del 2010, que es de Adrogué y Magdia, son autores Adrogué, junto con
Ayus, eran médicos de acá del hospital, que está en el Posadas, Nacional Posadas, qué sé yo, hace como más de 30 años se fueron a Estados Unidos y desarrollaron todo esto lo que tiene que ver con los iones, medio interno y demás. Bueno, esto para ver las condiciones, ¿no? En el fluido extracelular y el fluido intracelular, cómo están en normales condiciones, ¿no? Los iones, y cómo se presentan en la hiponatremia, ya del punto de vista que sean hipotónicas, con el LEG aumentado, el LEG disminuido, no. No vamos a hablar de esto, para que lo tengan ahí, para ayudar memoria cómo está, de alguna manera, este ion, digamos, dentro de los componentes, ¿no? Y con sobrecarga o no de agua. La siguiente. Bueno, las pérdidas extrarrenales de agua y sodio a nivel gastrointestinal podemos tenerla en forma externa por diarreas, vómitos, sondas nasogástricas, fístulas intestinales, interna, pancreatitis, peritonitis, ilio, no gastrointestinales por el pulmón, hemorragia, paracentesis, piel sana, calor, enfermedad fibroquística, piel enferma, quemados, enfermedades inflamatorias. Pérdida renal de agua y sodio con riñón normal por el uso de diuréticos, en los cuadros de hipoaldosteronismo, diuresis osmótica, polaglucemia, urea, manitol, destran, por el uso de manitol, destran. Y con el riñón enfermo, en la diuresis posobstructiva, en la fase poliúrica de necrosis tubular aguda y en la nefritis perdedora de sangre. La siguiente. Entonces, para ver un poquito más de fisiopatología, la insuficiencia cardíaca congestiva, vamos a tener una disminución del volumen minuto cardíaco que va a hacer producir una secreción no osmótica de la hormona antidiurética. Eso va a haber receptores de aquaporina beta 2 de hormona antidiurética, con la expresión de aquaporina 2, aumento de la permeabilidad del túbulo colector, retención de agua. Y también, por otro lado, la cirrosis del embarazo, a través del mediador por el óxido nítrico, genera una vasodilatación periférica que también va a estimular esta secreción no osmótica de hormona antidiurética con la correlación que hicimos mención para la insuficiencia cardíaca congestiva. No se escucha, se cortó. ¿No se escucha? Pareciera. Sí, se escucha bien. Se escucha bien. Bueno, siguiente. Bueno, entonces, amigos, ¿cómo podemos calcular la osmolaridad? Vieron que decíamos para ver si este líquido era, ven en base a la osmolaridad. Bueno, por la fórmula, el sodio por 2 más la glucosa dividido 18 más la urea sobre 5.6. Si utilizamos el nitrógeno ureico, la urea dividido 2,14. Y la tonicidad, que es la fracción de la osmolaridad producida por solutos efectivos, esto es, solutos que no atraviesan la membrana plasmática de forma pasiva, como ser el sodio, glucosa, el manitol, la podemos calcular de sodio por 2 más glucosa sobre 18. La tonicidad se expresa en miligramos por litro de agua, y en el caso de la glucosa, los valores en miligramos por decilitro. Se deben dividir por 18 y 5.6 respectivamente para obtener milimoles por litro. Pero bueno, como ustedes ahí la otra vez el doctor le había mencionado, usar páginas, esta como la de la Sociedad Nefrológica de España, y hay otras sociedades también españolas, uno carga los valores y directamente le hace las cuentitas, y tiene resultados. Siguiente. Siguiente, Giancarlo. Bueno, debemos ver el sodio corregido, que va a ser el sodio, la glucemia que tenemos, ¿no? Menos 100 por 0.016, que es un valor de corrección. La molar sérica o plasmática se puede también, bueno, ya lo había mencionado, que es de 2 por sodio más glucosa sobre 18 más urea sobre 6, y el rango normal va a ser entre 2,80 y 2,95 milimoles por kilo de agua. Para calcular la osmolaridad urinaria, vieron que también deberíamos calcularlo. Bueno, hay dos fórmulas. Que ahí está la fórmula 1 definida, y más abajo la fórmula 2. ¿No? Cargamos esos valores también en estas páginas para estas fórmulas, y tenemos directamente el cálculo, los resultados del mismo, ¿no? Para poder aplicar. La siguiente.
Bueno, y dijimos una de las cosas que podía provocar era el síndrome inadecuado de la hormona antidiurética. Esta hormona antidiurética va a generar a nivel, digamos, a nivel cerebral, ¿no? A nivel, digamos, ahí de hipotálamo, hay un aumento de la hormona antidiurética que va a generar a nivel de los tubos colectores la retención de agua, ¿no? Después va a haber una expansión, por ende, de líquido extracelular, extracelular y líquido intracelular, produciendo la formación de factor natriurético, que a nivel del tubo contornado ahí proximal aumenta la excreción del sodio, y a nivel del tubo colector va a haber una disminución de la reabsorción de la urea. Eso genera un aumento de la excreción fraccional de la urea, y eso genera el fenómeno de la natriuresis. La siguiente. Bueno, este es un artículo muy lindo de que habla del síndrome inapropiado de la antidiurética. Y bueno, después se los comparto para que, bueno, le lean. Siempre presentan acá un caso clínico y después el desarrollo de la fisiopatología y eventualmente el tratamiento, ¿no? La siguiente. Bueno, ¿y qué causa este síndrome? Y muchas patologías. Ahí van a ver el desarrollo, tumores, dentro de los que van a la cabeza pulmonar. Recuerden el caso clínico que ahí le había comentado de este hombre que era tabaquista y que tenía una masa ahí en el pulmón derecho, en el mediastino, no torácico, a nivel, digamos, gastrointestinal, carcinoma del páncreas, genito prostático, ginecológico, nasofaringe, cuadros de hematología, alteraciones del sistema nervioso central, como lesiones de masa, como tumores, abscesos, hematoma subdural, enfermedades inflamatorias, encefalitis, meningitis, lupus, porfiria, intermitente, alteraciones vasculares, trombosis, hemorragia subarachnoidea, enfermedades degenerativas desmelinizantes como el Guillain-Barré, otros como traumatismos, psicosis, sarcoidosis, delirio tremens, hidrocefalia, etc. Y van a ver que muchas de las entidades acá se hablan del síndrome de sal cerebral. Fármacos antidepresivos tricíclicos, antiinflamatorios no esteroides, bromocriptina, carbamazepina, ciprofloxacina como antibióticos, cisplatino, clorfidrato, clozapina. La lista es impresionante. Debe ser seguramente, digamos, como reacción adversa o tomando mucha cantidad de esto que provoca este cuadro. Alteraciones pulmonares infecciosas, como la neumonía que puede ser viral, bacteriana o por tuberculosis, mecánicas asociadas a la mecánica ventilatoria, con insuficiencia respiratoria aguda o un caso de neumotórax, náuseas de origen idiopático y cirugía mayor. La siguiente. Siguiente. Bueno, para los criterios diagnósticos de este síndrome va a haber criterios diagnósticos esenciales: la osmolaridad extracelular disminuida, menos de 270 miliosmoles por kilo de agua, eubolemia clínica, concentración urinaria inapropiada, más de 100 miliosmoles por kilo de agua, un sodio urinario elevado, bajo condiciones de ingesta de agua y sal normales, ausencia de insuficiencia renal, tiroidea hipofisaria, renal y diuréticos, y criterios suplementarios, bueno, los que refiere allí, ¿no? La siguiente. Las manifestaciones clínicas de la hiponatremia se deben generalmente por adaptación cerebral secundaria a la hipotonicidad. La disminución de la osmolaridad extracelular causa movimiento del agua al interior de la célula, aumentando su volumen y provocando edema osmótico cerebral. Se produce así el cuadro de hipertensión endocraniana responsable de sintomatología, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nivel vascular, si hay un aumento de la presión hidrostática, ¿no? de la presión vascular y demás, esta agua y esta sal va ahí dentro de la célula, del cerebro. Entonces, ¿cómo se defiende frente a esta sobrecarga de líquido y agua? Y largan primeramente lo va a intercambiar por lo que tiene dentro de la célula, algunas proteínas y más que nada al potasio. Y después, para ir de alguna manera compensando esta situación, para que no vaya la hipertensión endocraniana,
va a liberar los osmoles y diógenos, para tratar de mantener esa presión dentro de la célula intracelular que no aumente y no la edematice, ¿no? Los síntomas iniciales de la encefalopatía hiponatrémica son bastante variables en específico, y los más frecuentes observados son náuseas, vómitos, cefalea, confusión, temblor, asterisis, deterioro de conciencia, debilidad. La siguiente. Y bueno, hay factores de riesgo que comprometen la adaptación cerebral de hiponatremia, sí, las mujeres jóvenes, que tiene que ver con el alto nivel de estrógenos, que va a disminuir la función de la bomba sodio-potasio ATPasa. En los niños, por la proporción del encéfalo con respecto al cráneo. La hipoxemia, que interfiere en la actividad catalítica de la bomba sodio-potasio ATPasa, de los astrocitos, impidiendo la salida de solutos de la célula. La lesión cerebral, como el edema cerebral vasogénico, el citotóxico, o un aumento de la expresión de las aquaporinas en células cerebrales, y la hiponatremia aguda por el poco tiempo de adaptación. Si se instala en forma rápida, a veces no le da tiempo al cerebro de poder adaptarse a la misma. La siguiente. Y bueno, esta manifestación en encefalopatía hiponatrémica, ¿no?, que ya les había comentado antes, puede originar un cuadro de un paro respiratorio, enclavamiento, ¿no?, convulsiones y un edema pulmón de origen no cardiogénico. Y bueno, está la descripción de ese síndrome, que por ese edema cerebral, ¿no?, genera hipoxemia, se genera en forma consecutiva general, generando este edema pulmonar neurogénico. Se hace un círculo vicioso que, bueno, que puede llevar a la muerte del paciente. Siguiente. Y bueno, esto para mostrar ahí, dentro de la célula, que hay los canales de potasio, de cloro, la bomba de sodio, potasio ATPasa, y los canales de aquaporina 4 en los astrocitos, ¿no?, que tienen un papel determinante en la adaptación cerebral a los cambios osmolares, ¿no? La siguiente. Y bueno, y este cuadro lo que va a desarrollar, que frente a la situación de ganancia de agua, el cerebro se adapta rápidamente por la pérdida de sodio, potasio, y cloro, ¿no?, y de agua, y cuando hay una adaptación lenta, entonces va perdiendo los osmolitos, ¿no? Y a veces, si se hace, digamos, para corregir la hiponatremia con estas soluciones, digamos, hipertónicas, y por ende con cloro, pueden producir un edema considerable porque no le da tiempo a que se adapte a la neurona para desembarazarse de este volumen y de sales, generando la desmineralización osmótica, ¿no? La siguiente. Entonces, había dos edemas. Uno de edema citotóxico, que el edema citotóxico se va a ver en los casos de intoxicaciones por fármacos, ¿eh?, en el síndrome de Reye, la hipotermia severa, y es una etapa inicial de la isquemia cerebral. Hay ciertas encefalopatías, la hipoxia, infarto de miocardio y algunos tumores. Y ahí van a ver que en los pies, digamos, del astrocito está muy ligado a la célula de lo vascular, y por transferencia pasa esta agua con sodio, ¿no?, y otros minerales, provocando el edema de la neurona, ¿no? Ese es el edema citotóxico. Hay una isquemia con una falla de la bomba sodio-potasio ATPasa, aumento de la concentración del sodio intracelular, con aumento también del agua intracelular. Se hincha la neurona. La siguiente. Y el edema vasogénico, este tipo de edema se ve en respuestas a traumatismos, tumores, inflamación focal, en las últimas etapas de la isquemia cerebral y en la encefalopatía hipertensiva. Y este edema vasogénico va a generar una disrupción de la barrera hematocefálica, con fuga de agua y solutos y elementos del plasma. Se originan como caveolas, ¿no?, en la membrana basal, que permiten el paso de elementos del plasma, aumentando el volumen extracelular, y toda esa hinchazón del volumen extracelular lo que va a hacer es comprimir, de alguna manera atrapar, enclaustrar las neuronas.
La siguiente. Y bueno, el síndrome de sal cerebral es una afección asociada con un déficit grave de sodio, de pérdida de sodio, causado por la liberación excesiva del péptido natriurético cerebral. Es lo que se dice. Se han publicado varias patologías del sistema nervioso central, en particular hemorragia subaracnoidea, la meningitis tuberculosa y las cirugías cerebrales. Y también se lo menciona al traumatismo craneoencefálico. Siguiente. Entonces, bueno, este es un artículo, ya tiene unos 19 años, que bueno, que este cuadro, digamos, se lo describió por primera vez en la década del 50, y que después Schwartz empieza a describir, bueno, este cuadro se había visto en unos pacientes con hiponatremia, que se interpretó que era un cuadro secundario en natriuresis por mecanismo cerebral. Pocos años después, Schwartz describió el síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética, ¿no?, en 2 pacientes con carcinoma bronquial con características cerebrales, este cuadro. Y después Whitehicks, que es otro autor importante que habla todo lo que tiene que ver de neurointensivismo, asocia este cuadro de nuevo a la preponderancia de la hiponatremia en la hemorragia subaracnoidea, ¿no? Pero del punto de vista todavía no está claro, y no hay una diferenciación clara de que sean 2 entidades diferentes, ¿no?, para la mayoría de los autores. La siguiente. La siguiente, Giancarlo. Bueno, también se puede ver en casos como se pasó el anterior, ¿no?, que se puede dar en niños, no es muy frecuente, pero se puede dar el cuadro de niños, el síndrome de par cerebral en niños. Y también como la descripción de esta casuística que se dio tras la cirugía de reparación de un aneurisma en una hemorragia subaracnoidea, ¿no?, y la importancia de la generación del rol del péptido natriurético cerebral, que estaba muy aumentado produciendo este síndrome. La siguiente. Y bueno, y acá para dividirlo de alguna manera, ¿no?, las diferencias. Por ejemplo, la concentración de urea es normal o baja en el CIHAP, y en la pérdida de sal cerebral es normal o alta. El ácido úrico está bajo en el CIHAP y bajo también en el síndrome perdedor de sal cerebral. El volumen de la orina es normal o bajo, alto. El sodio urinario es mayor de 30 y mucho más alto el síndrome de pérdida de sal cerebral. La presión sanguínea es normal en CIHAP, es normal o tendencia a la hipotensión. Y la PVC es normal en CIHAP y es baja en el síndrome de sal cerebral. La siguiente. Y bueno, y acá, este es un artículo ahí de 2013 en Neurocritical Care, que hace la diferencia del punto de vista significativa, que el volumen de fluidos extracelular está incrementado, no tiene cambios en el CIHAP, y está reducido en el síndrome de perdedor de sal cerebral. La siguiente. Y bueno, y hay descripciones, por ejemplo, de este síndrome, más que nada el síndrome de pérdida inadecuada de hormona antidiurética, CIHAP, es una complicación, la hiponatremia en sí es una complicación infrecuente, digamos, en la preeclampsia, pero que puede estar presente, y a veces la misma se la describe o no, como si fuera un síndrome nefrótico, ¿no? Y que esté también en parte sea por el CIHAP presente y la hipervolemia, ¿no? La siguiente. También hay descripción de un caso clínico, ¿no?, del uso de una hiponatremia posmolar secundaria a un síndrome de CIHAP, pero la causante era el uso de la oxitocina. Y como ustedes vieron, si recuerdan, cuando dijimos todas las drogas que podían provocar CIHAP, la oxitocina es una de las drogas que podía producir CIHAP. La siguiente. Siguiente, por favor.
Bueno, como yo les dije que es una entidad que se está describiendo así, capaz por, no sé si por la frecuencia de este tipo digamos, de ejercicio, ¿no? Más en los triatlón y demás, se ve que, digamos, en una maratón de Boston 2002, se vio que el 13% de los corredores cursaban con hiponatremia. Y un pequeño grupo de esos tenían una hiponatremia asociada al ejercicio en menos de 120 miliequivalentes por litro, ¿no? Y que después, bueno, se ha visto que muchos de estos casos pueden desarrollar muerte debido a edema cerebral. Y que esto se podría evitar limitando la ingesta de líquido a menos de 800 mililitros por hora, ¿no? Que es lo que recomienda esta asociación internacional de médica a nivel de sobremaratón. Siguiente. Entonces, ¿por qué se genera esto, no? Este hiponatremia asociada a estos ejercicios intensos como la maratón o el triatlón. Una es que hay una liberación no osmótica de vasopresina, que puede jugar un rol en el desarrollo de la hiponatremia por ejercicio, generado por el dolor y el estrés durante la carrera, que genera a la liberación de antidiurética. Hay autores que dicen que comprobaron que el 43% de los pacientes con hiponatremia tenían niveles de antidiurética, como se observan en el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. La liberación de músculos derivada de la interleuquina 6, liberada durante la rhabdomiólisis, puede estimular la secreción de arginina vasopresina. Y hay una incapacidad también para movilizar el sodio osmóticamente inactivo de los depósitos internos como el hueso. La siguiente. Y del punto de vista al tratamiento, ¿no? Entonces, ¿a qué tipo de pacientes trataríamos? ¿Un paciente que tenga un sodio de 130 y que no tiene un deterioro de su estado neurológico? ¿O a un paciente que esté con una hiponatremia del punto de vista muy baja y que esté sintomático? Pero muchas de las cosas, antes de corregirlas, debemos ver en el contexto en el que está el paciente. Por ejemplo, si es un paciente que está con un síndrome hiperosmolar no cetósico, no vamos a corregir el sodio, porque seguramente ese sodio está disuelto a predominio de que esa glucemia arrastra mucha agua y está diluido. Debemos corregir en primera instancia esa glucemia, ¿no? Y seguramente ese sodio no lo vamos a corregir. Entonces, hiponatremia sintomática, vamos a ver en el caso que el paciente tenga severo edema cerebral, que ahí vimos las causas de que el paciente estaba con hipertensión endocraniana. Puede conducir a un cuadro de convulsiones activas, o llevar a un paro respiratorio. Entonces, para evitar esto, lo que vamos a tratar al paciente, un bolo de 100 mililitros de una solución hipertónica de cloruro de sodio al 3%. Le damos esos 100 mililitros en 10 minutos y se puede repetirse un bolo de 1 a 2 veces hasta la mejoría clínica o incrementar el sodio en 2 a 4 miliequivalentes por litro. Y después se continúa la infusión ante la presencia de encefalopatía. Debería continuar con 4 a 6 mililitros por kilo hora y luego a 1 o 2 mililitros kilo hora y se puede agregar furosemida, ¿no? Si el paciente está con una encefalopatía hiponatrémica, en las cuales hay convulsiones, deterioro del estado de conciencia, náuseas, vómitos, cefalea, bueno, a ese paciente le vamos a infundir también con un cloruro de sodio hipertónico al 3%, a un ritmo de 1 mililitro kilo hora. Esto se entiende que debe ser dado en forma de bomba de infusión continua, ¿no? Y en un área cerrada. Control de la anatremia cada 2 horas hasta la mejoría clínica. Así que piensen, nosotros a veces tenemos capaz un paciente viejito que tiene indicación de la corrección, ¿no? Y a veces por la cuestión del laboratorio y la hora, todo no se hace ionograma cada 2 horas. A lo sumo tenemos 1 por día, 2 por día, cuando mucho. Entonces, terminar el hipertónico cuando haya mejoría clínica, o aumentado la anatremia de 15 a 20 miliequivalentes por litro en 48 horas. En 48 horas. A veces uno ve que el paciente tiene un sodio bajo y de repente le dan soluciones no del todo hipertónicas y demás, y en el lapso de 2 o 3 horas corrigió
aumentó casi 10 puntos, hacia arriba los miliequivalentes por litro. Y también se puede agregar furosemida. Y en la hiponatremia sintomática debemos buscar y corregir la causa subyacente, que seguramente en algunos casos vamos a tener que hacer restricción hídrica, administrar furosemida, administrar unas drogas, son los baptanes, que son antagonistas receptores B2, de las aquaporinas, y dar drogas como la democlociclina, ¿no? Entonces los diuréticos estimulan la excreción de agua libre, aumentando así la velocidad de corrección y previniendo además la congestión pulmonar. Los baptanes aumentan la excreción de agua libre, mejorando la anatremia, y la demeclociclina inhibe la acción de la antidiurética a nivel renal, reduciendo la osmolaridad urinaria y aumentando por ende el agua libre. La siguiente. La idea es no utilizar fórmulas. Antiguamente uno utilizaba fórmulas y demás. ¿Por qué no utilizar fórmulas? Porque el componente líquido intracelular, intravascular y el intersticio no son fijos, no son compartimentos fijos, están en continuo movimiento y demás. Entonces, por ende, en los últimos casi 15, 20 años, la idea es de administrar soluciones salina hipertónica al 3%. Y la idea es, ¿cómo hago una solución salina hipertónica al 3%? Bueno, podemos hacer en solución fisiológica, que tiene 154 miliequivalentes, le ponemos más 5 ampollas de 20 mililitros de cloruro de sodio al 20%, y ahí vamos a tener 494 miliequivalentes por litro, ¿no? Es decir, a ese frasco de Stroessal 500 le sacamos 100 mililitros y lo completamos con estas 5 ampollas de cloruro de sodio de 20 mililitros al 20%. Y ahí tenemos una solución hipertónica al 3%. Antes sí se desarrollaba el uso de soluciones hipertónicas, sí, al 7%. Y se utilizaba en traumatismo encefalocraniano más que nada cuando había los cuadros de síndrome de enclavamiento y demás, para de esa manera mejorar la circulación cerebral, la única indicación, ¿no? La siguiente. Bueno, el síndrome puede evitarse limitando la corrección de la hiponatremia crónica, de menos de 10 a 12 miliequivalentes por litro en 24 horas, y a menos de 18 miliequivalentes por litro en 48 horas. Los pacientes que están muy desnutridos, que son alcohólicos, o que tienen algún cuadro de hepatopatía, como la cirrosis, son especialmente vulnerables, por lo que siempre debe individualizarse este tratamiento, ¿no? Una vez eliminada la causa de la hipovolemia, con represión de volumen, reposición de cortisol, interrupción del uso de desmopresina, de tiazida o del aporte de agua, aparece una diuresis acuosa y los pacientes tienen una orina con dilución máxima, que pueden elevar la cifra de sodio plasmático más de 2 miliequivalentes por litro por hora. Por ello es necesario establecer una corrección máxima de 8 miliequivalentes por litro día y mantener una vigilancia frecuente del sodio, ¿no? Hacer ionograma y por ende ver cómo pilla. La siguiente. La furosemida la administramos a 1 miligramo kilo cada 4 o 6 horas, especialmente en los estados edematosos, o si la osmolaridad urinaria es superior a los 400 milosmoles por kilo. El tratamiento agudo debe interrumpirse cuando se alcance uno de los 3 criterios siguientes: que se resuelvan los síntomas, o que se alcance una concentración de sodio segura mayor de 120 miliequivalentes por litro, o se alcance una corrección total de 18 miliequivalentes por litro. De estas recomendaciones se deduce que el sodio debe vigilarse a intervalos frecuentes, preferiblemente cada 2 horas, hacer un ionograma cada 2 horas, o mínimo cada 4 horas, durante las fases activas del tratamiento. Así podrá ajustarlo a la corrección se mantenga dentro de esos límites. La segunda conclusión es que el nivel de sodio deseado que utilizamos en la fórmula no es la concentración de sodio normal, sino que nos lleve a una corrección segura. La siguiente.
Y el asunto es, ¿qué pasa cuando de repente corregimos rápidamente? ¿Se acuerdan que les había comentado que el cerebro, la célula, la neurona, se defiende desde el punto de vista cuando entra agua y sodio dentro de la célula? Saca el potasio, saca otros iones, y después unos osmoles y diógenos, para mantener, digamos, el volumen y las propiedades homeostáticas dentro de la célula. Si esta corrección se hace rápida, lo que se va a generar es la mielinisis pontina central, o síndrome de desmielinización osmolar, que es un trastorno que consiste en la desmielinización no inflamatoria que involucra la protuberancia secundaria, inflamación o edema neuronal en pacientes con hiponatremia grave, sometidos a rápido reemplazo de sodio, en el cual se considera el principal mecanismo fisiopatológico. Y ahí ustedes ven en la resonancia que maneja, acá en esta resonancia vemos que hay unas lesiones hipointensas, brillantes simétricas, que están ahí en la región en la parte de protuberancia, ¿no? Siguiente, eso indica que hay una desmielinización osmótica. Entonces la desmielinización es un cuadro neurológico que se produce como complicación de la corrección rápida de la hiponatremia, y se da en el tronco cerebral, en la región central de la protuberancia. Esto se produce cuando hay una corrección rápida, como dijimos, que sea un sodio mayor a 24 miliquevalentes por litro en 48 horas. Y a veces los pacientes están hipernatrémicos y no se los ve, que están en forma inadvertida, o presentan ciertos factores de riesgo como la hepatopatía avanzada y la hipoxemia. Los síntomas son bifásicos. En una primera etapa hay una encefalopatía generalizada, y después a las 24 horas o al tercer día va a haber cambios en la conducta, parálisis de los nervios craneales y debilidad progresiva con cuadriplegia y el síndrome de enclaustramiento. Bueno, una resonancia magnética con secuencia T2 se pueden ver lesiones hiperintensas que no realzan con el contraste tanto en regiones pontinas como extrapontinas, y las lesiones pueden no aparecer hasta transcurridos 14 días después del inicio de los síntomas, por lo que a veces cuando hacemos una resonancia, eh, al inicio que sea normal, no debe excluir el diagnóstico. La siguiente. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo en pacientes que pueden desarrollar esto? Bueno, ya dijimos, los que tengan alguna hepatopatía, trasplantado hepáticos, alcoholistas, hipoxemia. Bueno, el cuadro de utilizar mucho sodio, digamos, en las primeras 48 horas, ¿no? Hepatopatía grave, desnutrición, quemados, hipopotasemia, sodio sérico inicial menor a 105 miliequivalentes por litro. La siguiente. Entonces, del punto de vista de las recomendaciones, la prevención es no administrar líquidos hipotónicos, medir la osmolaridad del plasma para confirmar si hay una hipoosmolaridad. En la hiponatremia sintomática, ver cuáles son los cuadros de deterioro y demás, corregir siempre con una solución salina hipertónica al 3%, de ahí del modo como les había referido, y suspender la infusión cuando el paciente experimenta mejoría clínica, o se logró un aumento del sodio no mayor a 20-24 miliquevalentes en las primeras 48 horas. No debemos llevar que el paciente vaya a una normonatremia, es decir, no vamos a llevar que si tenía 120 de sodio, que vaya a 138. Con 130 ya nos conformamos, ¿no? Identificar y trausar la causa subyacente. Un ejemplo, el cuadro de la señora que tenía el cuadro hiperosmolar no cetósico, casi 700 de glucemia. No lo corregimos el sodio primero. Primero le corregimos la glucemia y seguramente no va a haber necesidad de corregir el sodio. La siguiente. Bueno, ahí se ven cuadro clínico de desmineralización osmótica, convulsiones, cuadriplegia, coma y eventualmente muerte, ¿no? Y ahí se ve donde está marcada con la flechita la lesión que se da ahí en protuberancia, ¿no? Producto del edema de las células, ¿no? La siguiente, por esta corrección rápida. Otras fotos, ¿no?
que muestran ahí el área esta sagital, esas imágenes hipertensas, la de abajo, que muestran las lesiones, ¿no?, típicas de la desmielinización pontina. Siguiente. Bueno, hay cuadro así descrito de mielinosis central pontina y de embarazo, presentación de un caso clínico, revisión de la literatura. La siguiente. Y también hay cuadros así descritos, por ejemplo, relacionados así con el embarazo, en la hiperemesis gravídica, ¿no? Este cuadro de vómitos intensos habrá generado una hiponatremia, que seguramente se corrigió en forma rápida, generando esta lesión, ¿no?, a nivel del tronco cerebral. La siguiente. Y desde el punto de vista de la hiponatremia sintomática, no es una urgencia, ¿no? Y en este caso, muchas veces lo que tenemos que ver es, hay que ver cuál es la etiología de la hiponatremia. Si es una pseudohiponatremia o digamos, ese sodio está de alguna manera enmascarado, digamos que está bajo porque hay mucho volumen de agua. Entonces hay que disminuir el volumen circulante eficaz, hipovolemia, y administrar suero salino al 0,9%, ¿no?, cloruro de sodio común. Si hay un caso de disminución del volumen circulante eficaz e hipervolemia, por ejemplo, cardiopatía, síndrome nefrótico, cirrosis, hay que hacer restricción de líquidos, ¿no? Y eso a veces le podemos asociar también el uso de diuréticos, ¿no?, de ASA, espironolactona y inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina. En el CIHAP, el tratamiento crónico se basa en la restricción de líquidos, y no solamente del agua, es decir, afecta a todos los líquidos, no solamente el agua. Por otro lado, el grado de restricción va a depender de la diuresis, más las pérdidas insensibles, y también hay que fijarse que no suelen ser necesarios varios días antes de que se modifique la osmolaridad plasmática. Y por último, no debe restringirse la ingesta de sodio. Deben evitarse todos aquellos fármacos que puedan asociarse al CIHAP, que se acuerda que les dije que eran un montón. La intervención farmacológica se reserva para los casos refractarios. El fármaco más utilizado es la dimeclociclina, ¿se acuerda? Le había comentado, le había dicho diuréticos, baptanes y dimeclociclina. La dosis entre 600 y 1200 miligramos días, en dosis fraccionadas. El descenso de la osmolaridad urinaria se observa a los 3-4 días de tratamiento y se inicia poliuria en torno a los 7 días. Este fármaco es nefrotóxico, lo que hay que vigilar es la función renal, es decir, urea creatinina. Otros fármacos como el litio también tienen efectos similares, pero los resultados no son inconsistentes y tienen muchas reacciones secundarias y toxicidad. Entonces hay que medir la litemia. También se ha propuesto el uso de la urea, ¿no?, pero no se ha visto que no es tan efectivo y demás. Un elemento práctico en el manejo diario consiste en aumentar, además de la ingesta de sal, el aporte de proteínas mediante suplementos hiperproteicos, que finalmente también inducen a un aumento de la eliminación de la urea por la orina. La siguiente. Y después están los baptanes, los antagonistas de los receptores beta 2. En España hay una marca que se llama el Tolvaptan, que está, autorizado por la Agencia Europea de Medicamentos, y lo que hace es hacer un antagonista selectivo del receptor beta 2, B2, provoca un aumento de la acuaresis, reducción de la osmolaridad urinaria y aumento de la anatremia, ¿no? Se comienza con una dosis de 15 miligramos día, y se va aumentando progresivamente según la respuesta acuarética hasta 30-60 miligramos día. El efecto depende de la dosis. Las reacciones adversas recogidas como frecuentes en la ficha técnica dicen que dan sed, poliaquiuria, poliuria, deshidratación e hipotensión ortostática. No se la ha probado para el uso en la hiponatremia aguda, porque hay que tener en cuenta que el comienzo de acción de la droga es a las 2 horas, ¿no?, de la administración.
Y estos fármacos capaz pueden ser la piedra angular, ¿no? En el tratamiento de la hiponatremia, porque hay muchos trabajos que demostraron que son eficaces para el tratamiento de la hiponatremia y no solo generados por SIHA, sino que también en la insuficiencia cardíaca congestiva y en la cirrosis también se lo podría utilizar, aunque todavía no existe experiencia para ver si es segura y cuál es la eficacia a largo plazo. La siguiente. Y bueno, ahí en grafiquito, esto que lo tomé del profesor Marcelo la semana pasada, una foto, donde actúan los baptanos, a nivel del tubo colector, ¿no? Los receptores B corta, TOS. Siguiente. Y bueno, y eso es todo, mi amor. Bueno, Alfredo, antes que nada, bueno, te felicito por la exposición, es muy clara, da para más, pero Sí, la conclusión de lo que vamos a ir viendo es que la clínica se sobrepone a todos los números, ¿no? Y que la evaluación conjunta de todos los factores que influyen en la hiponatremia, como los trastornos de ácido base, son un conglomerado de factores que muy pocas veces los números están diciendo exactamente lo que le pasa al paciente, y vemos que las fórmulas son útiles, pero que con ejercicios simples y razonando la clínica uno puede llegar a entender cuál es la causa de la hiponatremia o de un desbalance hidrosalino cualquiera. Una cosa que no hay que descuidar, que es muy común en los cuadros urológicos, es los lavados vesicales, ¿no? Y los lavados post-resección prostática o las resecciones de vejiga con ureterostomía, que requieren lavados muy abundantes y muchas veces se hacen con soluciones hipotónicas, y aún con soluciones de solución fisiológica puede verse a veces hiponatremia dilucional. Y es claro que eso nos va a llevar a comprender muchas veces que la corrección no depende de una fórmula, sino de lo que vos habías dicho, que es el ritmo y la concentración diaria que uno puede o no debe sobrepasar en cuanto al sodio, la reposición de sodio, ¿no? Pero la exposición fue muy clara y los casos que pusiste son muy ejemplificantes, pero no sé si se puede analizar ahora o será cuestión de una discusión más adelante, porque diste 10 casos, de los cuales, bueno, uno va anotando para ver realmente la causa de la hiponatremia, ¿no? Claro, porque yo lo armé así pensando, así situaciones es de consulta frecuente, ¿no? Que viene ahí, entonces dice, tiene el sodio bajo, bueno, le enchufo, ponele en la solución de hidratación 2 ampollas más de cloruro de sodio, que pasen 24 horas, o a veces soluciones cortitas, ¿no? Que pase eso en 2 horas, y entonces el paciente levantó 10.000 equivalentes en 3, 4 horas. Y ahí podemos tener, a veces, el señor está con mayor deterioro del sensor y demás, y tranquilamente puede haber hecho una, ¿cómo es? Una mielinosis pontina, ¿no? Claro. O bueno, situaciones del punto de vista, yo veo, es que hoy del punto de vista no tenemos maestros, ¿no? Como usted. Y de repente hoy se basa en, bueno, en este laboratorio, pum, y estudios y a la miércoles. Pero no se razona del punto de vista, si este hace así, tiene esto, ¿la causa dónde está? ¿Estará en este órgano? ¿Es por pérdida? ¿Es por concentración? Entonces, uno, pensando de esta manera y teniendo este plan, va llegando al desarrollo y después darle el tratamiento, ¿no? Yo creo que los síntomas de alteración del sensorio, la tensión arterial, los cambios de tensión arterial, son los que van marcando la necesidad de corrección o no
del sodio o una adecuación del volumen plasmático que puede tener en demasía el paciente, ¿no? Y no apresurarse y por un número decir, tiene 120 de sodio, el paciente está lúcido y yo corrijo rápidamente y desesperadamente, como muchas veces vemos, el sodio, y después se pasa de raya, por así decirlo, y después tenemos un cuadro de hipernatremia o edema cerebral por una contrarregulación. En todos los casos, la homeostasis del organismo es casi perfecta, trata de solucionar los problemas, y el médico lo que tiene que hacer es ayudar a que el organismo vaya regulando solo ese trastorno.